Bienvenidos a nuestra exposición sobre heridas por arma de fuego. El equipo está conformado por Rosa Ascanio, Yajaira Díaz e Inirida Loreto. Las heridas por arma de fuego son las lesiones que ocasiona el proyectil a su paso a través de los tejidos del cuerpo humano. Varían según la distancia y la zona del cuerpo donde penetra el proyectil. Las lesiones según la distancia del disparo se conocen como disparo de contacto si son de 0 a 2 centímetros, disparo de próximo contacto de 2 a 60 centímetros y disparo a distancia a más de 60 centímetros. Las heridas, según la zona del cuerpo donde penetra el proyectil, son las heridas sobre zonas blandas donde la piel es depresible y no tiene elemento óseo por debajo, por ejemplo, el muslo y el abdomen. Las heridas sobre zonas duras donde la piel tiene inmediatamente por debajo un plano óseo, como ejemplo tenemos el cráneo y el tórax. Entre las características de las heridas por arma de fuego están la lesión de entrada, trayecto, lesión de salida y además lesiones producidas por elementos acompañantes que en ocasiones agregan su efecto a los producidos por el proyectil. La lesión de entrada, en este tipo de lesión los elementos a estudiar son el orificio de entrada, zona de Fish, zona de tatuaje y zona de falso tatuaje. El hallazgo de estos elementos variará según la distancia del disparo. En las armas de fuego, por la llamada boca de fuego, salen disparados el proyectil, fuego, humo y partículas de polvo no deflagradas. El estudio de estos elementos permite al forense establecer las características de la lesión de entrada y con esta aproximación la distancia a la cual se realizó el disparo. En cuanto al orificio de entrada, es único y corresponde al proyectil disparado. La regla es que existen tantos orificios como proyectiles disparados, con algunas excepciones. El orificio de entrada único producido por varios proyectiles. El orificio múltiples producidos por varios proyectiles. Orificio de entrada no visible fácilmente por el proyectil, penetró por una cavidad natural. El diámetro del orificio de entrada puede ser mayor, igual o menor que el diámetro del proyectil, por lo que su medida no permite sacar conclusiones acerca del calibre del mismo. Las características de la lesión de entrada, según la distancia del disparo, están: la lesión de entrada en disparos de contacto, está determinada por el proyectil y las fuerzas de los gases. En zona dura es estrellado, diferente a la zona blanda donde es de bordes regulares. En ambas zonas no hay tatuaje porque la pólvora penetra dentro de la herida. No hay zona de Fish. Lesión de entrada en disparo en próximos contactos. Estos disparos se producen a una distancia entre 2 a unos 60 centímetros aproximadamente. Según la distancia pueden aparecer el orificio de entrada con zona de Fish, halo de quemadura, granos de pólvora no deflagrada, de concentraciones variables y un halo de ahumamiento a veces. Y también está la lesión de entrada en disparos a distancia, que tiene el orificio de entrada redondo o ovalado, la zona de Fish y no presenta tatuaje. Trayecto del proyectil se refiere al recorrido intracorporal del proyectil que presenta las siguientes características. En los disparos muy cercanos encontraremos carboxiemoglobina menos de 1 centímetro, partículas de pólvora no deflagrada y humo en zona subyacente, signo de Benassi. Despegamiento de los tejidos por defecto de los gases y tatuaje en el trayecto como los músculos, la ponerosis, tejido celular subcutáneo. En los disparos de cualquier distancia, los trayectos pueden ser rectos o desviados por el choque, perpendiculares, oblicuos, tangenciales, pendientes de ser curvos. El trayecto puede contener pelos, fibras de ropas, tacos de cartucho, tejido óseo, fragmentos del proyectil. En la trayectoria se puede comunicar con la luz vascular o corazón, intestino, tráquea, cavidad peritoneal o pleural. Las lesiones de salida es una lesión provocada por el proyectil al salir del cuerpo, dando fin al trayecto que puede ser irregular, igual o mayor en el orificio de entrada, circunstancia esta indicativa del proyectil desviado, deformando, fragmentado y también de salida
de esquina ósea con el proyectil. El orificio de salida carece de tatuaje, de falsos tatuajes, de zona de fiche. Si al momento de salir el proyectil de la piel se encuentra apoyado contra el plano rígido, se producirá una zona contusa, excoriativa, signo de Romana S. En los orificios de entrada corresponde a una herida contusa. Sus características dependerán de un tamaño de la munición, si está deformada por un impacto previo, si el proyectil es único o múltiple, el ángulo de incidencia y si atravesó la ropa, entre otras. Se produce por el impacto del proyectil en la piel donde la presión ejercitada supera la resistencia de la dermis, en el orificio forzado a través de un tejido elástico de la dermis, la cual explica que el orificio de entrada sea menor de un diámetro del proyectil que lo generó, lo que puede interferir el calibre a partir de esta. El orificio de entrada está conformado por los denominados elementos constantes: el anillo de limpieza, el anillo contuso erosivo y la infiltración sanguínea. Además de estos elementos, no son constantes el halo carbonoso, el tatuaje y las quemaduras. La presencia de los segundos dependerá de la distancia del disparo y si hay una interposición de la ropa o otros elementos entre el arma y la piel de la víctima. El anillo de limpieza es el primero de adentro hacia afuera. Se produce porque el material que va agregado a la superficie del proyectil, restos de lubricantes, partículas metálicas, producto de degradación de la pólvora, restos de tela, quedan detenidos en la zona más angosta del cono de presión. Es menos evidente cuando el proyectil atraviesa la ropa y otros elementos. Un porcentaje de material de la superficie queda retenida en ello. El anillo contuso erosivo corresponde a una zona de dermis expuesta, producto del roce del proyectil contra la piel determinada. La pérdida de la epidermis en el cono de presión es el segundo de adentro hacia afuera. Su forma es simétrica, dependerá de un ángulo de incidencia del proyectil respecto de la piel, lo cual orientará el respecto de la trayectoria probable dentro del cuerpo. El trauma causado de los tejidos del proyectil determina una infiltración sanguínea periférica a los orificios de entrada por rotura de los vasos capilares de la dermis. La condición necesaria para que se produzca esto existe en la circulación de la sangre en el momento del disparo, es decir, que la víctima haya estado con vida. El halo de carbonoso, falso tatuaje o ahumanamiento corresponde fundamentalmente al depósito de los elementos de deflagración de la pólvora alrededor del orificio de entrada. Es susceptible de ser removido con el óseo de la piel, puede quedar retenido parcial o totalmente por el revestimiento de la víctima. Si la distancia del disparo es mínima, con apoyo al cañón contra la piel se producirá, ya que el material que lo compone ingresará a través del orificio de la entrada a los planos profundos. Pudiera verse ocasionalmente en el interior de la herida. Si la distancia es demasiado grande, los elementos de la deflagración se dispersarán en el aire, por lo que no existía el halo. El tatuaje se produce con la inscrutación en la piel de granos de pólvora incompletamente, combustiosos y partículas metálicas. Al quedar incrustados en el espesor de la piel, no son susceptibles a ser removidos con el lavado de esta. Rigen las mismas consideraciones para el halo carbonosos respecto a la distancia del disparo. El fogonoso que sale de la boca del cañón producirá una quemadura
Su fungacidad implica que sea relevante a la piel. Puede incluir piel, vellos, cabello. Puede incluir una estructura profunda si el disparo ha sido hecho a corta distancia y el revestimiento que estuviera interpuesta entre esto y la piel. Cuando el disparo es realizado a corta distancia o con apoyo del cañón, es importante considerar si es una zona donde la piel se encuentra sobre un plano óseo, ya que se presentarán características especiales como lesiones de Hoffman, lesión de estrella, de signos de Benassi e impresiones del cañón en la piel. El cuarto de mina o lesión de Hoffman corresponde a un bolsillo entre la piel y el hueso, producido por la expansión brusca del chorro de gas comprimido posterior al disparo. La falta de la intensidad del plano óseo causa una salida explosiva de los gases hacia el exterior por el orificio de entrada, produciendo desgarros radiales de los bordes de la piel, resultando una lesión estrellada. El signo de Benassi corresponde al halo carbonoso en el orificio de entrada en el hueso. La impresión del cañón en la piel se produce en las zonas donde la piel no descansa sobre un plano rígido y la expansión brusca de los gases en el plano subcutáneo causará un abombamiento de esta hacia la parte de afuera, comprimiéndola contra el cañón. Trayectoria intracorporal. El trayecto del proyectil al interior del cuerpo puede ser rectilíneo o desviarse al chocar con huesos, por lo que se realiza el examen clínico. Considerando la ubicación de los orificios de entrada y salida y otros hallazgos del examen físico, solo se puede presumir la trayectoria. En lesiones múltiples por proyectiles, especialmente si estos se concentran en un segmento corporal, puede resultar particularmente difícil correlacionar con los orificios de entrada, los de salida y establecer la trayectoria de cada uno de ellos. Una vez que el proyectil ha penetrado en el organismo, la forma que tenga o adquiera, la energía cinética que posea y las estructuras que encuentre a su paso determinarán su trayectoria y las lesiones que cause, así como si saldrá o permanecerá dentro del cuerpo. Durante su trayecto intracorporal, el proyectil libera energía cinética hacia los tejidos circundantes en forma perpendicular a su trayectoria, generando una onda de choque que, debido a la elasticidad de esto, produce un espacio denominado cavidad temporal. Una vez disipada la energía, las estructuras retoman su ubicación, quedando solo el trayecto del proyectil. Pero si la onda expansiva supera la resistencia de los tejidos, se produce una ruptura de estos, generando una cavidad definitiva mayor que el diámetro del proyectil. Esto es particularmente significativo en las vísceras macíceras como hígado o vaso, pero reviste poca importancia en las baja densidad, como en el pulmón. Asimismo, la onda expansiva de los proyectiles de alta velocidad puede generar daño a distancia en los vasos sanguíneos, produciendo lesión de la íntima y el endotelio vascular. Secundariamente, trombosis e isquemia distal sin que exista una lesión visible en el tejido. El proyectil puede desviar su trayectoria al atravesar o golpear la estructura de la distinta densidad, lo que puede traducir una trayectoria distinta de la rectilínea. Si bien es cierto que al impactar contra el hueso, tanto este como el proyectil pueden fragmentarse. La pérdida de energía cinética es tal que los fragmentos resultantes tienen escasa capacidad de dañar los tejidos. Las lesiones que se pueden causar con un proyectil incluyen todos los órganos y estructuras. Sin embargo, merecen especial atención las siguientes. El cráneo, la cavidad craneana es una bóveda ósea inextensible, por lo que la onda de choque produce un aumento en la presión intracraneana, con el consiguiente daño al tejido encefálico y la salida de parte de este por el orificio de entrada o de salida. Si la energía cinética de la onda de choque supera la resistencia de la sutura de los huesos del cráneo, entonces se produce el estallido de este, en el cual es perceptible examinar el cadáver. Las vísceras macizas, en órganos macizos cuyo tejido presentan escasa elasticidad, como se mencionó anteriormente, el hígado en el vaso, la energía de la onda de choque supera su resistencia y se produce el estallido de parte o la totalidad del órgano. Dentro del organismo, el proyectil o su fragmento pueden desplazarse y embolizar con mayor frecuencia el sistema arterial. En la experiencia de uno de los autores,
un proyectil de calibre 6.25 obstruyó la uretra y finalmente se expulsó a través de esta. En los disparos con apoyo de cañón a corta distancia, el gas producido por la deflagración de la pólvora penetra en el orificio de entrada para luego expandirse dentro de los tejidos. Este hecho reviste importancia en los compartimientos escasamente distensibles como el cráneo o la mano, donde el daño tisular que se produce puede incluso ser de mayor magnitud que el del proyectil, en el caso de las escopetas y rifles cuyos cartuchos generan gran cantidad de gas. Los proyectiles no tienen indicación de ser extraídos, solo por encontrarse dentro del cuerpo, ya que el procedimiento no está exento de riesgo y en los casos de intoxicación por plomo descritos son escasos. Sin embargo, si se encuentra el proyectil fácilmente accesible, este debe ser retirado, minimizado el daño en la superficie que presenta la impresión de la estría del cañón que la disparó y que estas son únicas para cada arma y permiten mediante un estudio identificarlo. Deben intentarse extraer el proyectil digitalmente. Si esto no es posible, puede tomarse firmemente con una pinza de Kelly, evitando que las mandíbulas resbalen sobre la superficie. El proyectil constituye una evidencia y debe ser manejado en la cadena de custodia respectiva. El proyectil constituye una evidencia y debe ser manejado con la cadena de custodia respectiva. En cuanto al orificio de salida, se forma por la presión que ejerce el proyectil dentro de este hacia afuera, vertiendo la piel, por lo que no presenta las características del orificio de entrada, como lo son anillo de limpieza ni contuso erosivo. Sin embargo, se puede presentar un borde erosivo que se genera por el contacto de la epidermis evertida con la ropa u otra superficie. Puede dar salida a restos de órganos lesionados en el trayecto. Requiere que el proyectil conserve suficiente energía cinética tras su paso por el cuerpo para vencer la resistencia de la dermis. Habitualmente son de tamaño similar al de la entrada, pero puede ser de mayor tamaño en proyectiles de alta velocidad o que se presenten expandidos, proyectiles que son diseñados para expandirse o deformados por impactos dentro o fuera del cuerpo. Debe evitarse suturar los orificios de entrada y de salida, salvo que sea estrictamente necesario, así como incluirlos en las heridas operatorias o utilizarlos para instalar drenaje, ya que entregan información que puede ser extremadamente útil en el punto de vista criminalístico. Las heridas por perdigones, en cada uno de los perdigones se pueden considerar proyectiles y van a dar lugar a un orificio de entrada y un trayecto independiente. El tamaño del área de dispersión dependerá de la distancia a la que se ha efectuado el disparo. Cuando la distancia entra en la boca del arma de fuego y el cuerpo es escasa, no se produce dispersión de los perdigones. Así todo el conjunto se traslada como una sola masa y se produce una gran herida de morfología irregular con los bordes en forma de sacabocado que asemejan un orificio orado por una rata, o lo que se conoce como rat hole, y que a diferencia de los orificios de bala, si se tiene relación directa con el diámetro del cañón, las lesiones producen una gran destrucción tisular y tienen una alta mortalidad. A mayor distancia de la dispersión del proyectil, en este caso de los perdigones, y sus respectivos orificios de entrada, será mayor y su capacidad de penetración menor, ya que poseen menor energía cinética y no es frecuente que existan orificios de salida en los proyectiles de poca masa. Se va perdiendo la energía y rápidamente el interior del organismo. Hay que tener presente que en disparo de corta distancia, el taco o pistón que impulsa los perdigones puede entrar a la herida producida por esto, por lo que debe ser buscado y dirigidamente. En cuanto a las características de las heridas por escopeta, las lesiones de entrada, se tiene que tiene un orificio único donde lo hace la bala, cuando la piel es herida a una distancia en que los proyectiles no se han separado y su poca dispersión es tal que todos pasan y contribuyen a agrandar un orificio común. Esta distancia es variable según el modelo de la escopeta, varía desde 1 o hasta 1,5 metros. El orificio de entrada múltiple o rosa de dispersión se forma por la separación gradual que sufren los perdigones en su trayecto, desde el momento en que salen del arma y tocan la piel para penetrar a través de ella. En promedio, una escopeta calibre 16 de cañón cilíndrico
se pudiera describir de esta manera. Distancia de disparo cono, hasta 5 metros, cubre 25 centímetros. Hasta 10 metros, cubre 40 centímetros. Hasta 15 metros, cubre 50 centímetros. Hasta 25 metros, cubre 100 centímetros.